Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Sandoval. Nuestro webinar es de un seminario virtual llamado Análisis de aceite de herramientas para extraer valor superior. Nuestro conferencista es Juan Fernando Álvarez. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Pontífica Bolivariana con especialización en gerencia de marketing y más de 24 años de experiencia en áreas relacionadas con lubricación y lubricantes. Actualmente él se desempeña como ingeniero de lubricación en el servicio de ingeniería de lubricantes móvil Interpel y trabajó en ExxonMobil, donde ocupó posiciones de ingeniero de lubricación, gerentes de territorio y consultor de mercadeo en el área de ventas de lubricantes. Con amplia experiencia en lubricación de motores diésel, de gas y otros equipos en la industria de oil and gas, cementera, flotas, entre otras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista Juan Fernando Álvarez. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Como lo mencionaba nuestra moderadora, hoy vamos a tener una charla en la que vamos a medir o vamos a comentar lo que hoy representa el análisis de aceite en nuestras operaciones específicas de producción en las que hay maquinarias relacionadas con lubricantes y cómo este análisis de aceite se ha vuelto una herramienta muy certera y poderosa y útil en precisamente en predecir qué es lo que va a suceder con los equipos. Vamos a hablar de lo que es un análisis de laboratorio, qué medimos en los análisis de laboratorio, el análisis de los resultados, interpretación, tendencias y algunas otras cosas pues que van a salir. Quiero primero comprobar si el sonido está bien. No sé si la moderadora me puede comentar si se está escuchando bien. Entonces arranquemos. Primero también quiero darle las gracias a todos por su participación. Entiendo que ustedes el tiempo, sobre todo de las personas de mantenimiento, es muy valioso porque la producción no para y es precisamente nuestra función. Y si están aquí es porque quieren tener información valiosa para su trabajo. Entonces arranquemos de una vez. Cuando hablamos de predicción, la pregunta ¿cuál será? Es ¿qué pasó o qué va a pasar? La pregunta precisamente de predicción es ¿qué va a pasar? Lo que tenemos que aprender nosotros es a cómo respondernos esa pregunta, ¿qué va a pasar? Hace muchos años cuando se hablaba de mantenimiento, tal vez algunos de ustedes han escuchado esas creencias de mantenimiento correctivo, predictivo y una cantidad de olas que salen del tema de mantenimiento, pero finalmente todo confluye en algo, es predecir, es saber qué va a suceder en mis equipos. Cuando yo veo, digamos, estas imágenes son cosas que ya pasaron, hubiera podido evitarse si con tiempo suficiente yo hubiera detectado que algo estaba ocurriendo normal en mis equipos. Y eso es lo que queremos lograr con un buen análisis de aceite. No solamente la herramienta es el análisis de aceite, hay otras muchas herramientas. Ok, bueno, desde el principio, pues cosas que todos sabemos, pero que las voy a poner sobre la presentación, digamos, por su importancia. Las empresas de cualquier sector productivo necesitan ser altamente competitivas. Esa es la realidad de nuestro mercado. Si miramos cómo era la industria hace unos 40 años o menos, las industrias que producían y tenían un buen producto, pues eran exitosas. Hoy en día no, hoy en día se requieren muchas más cosas y una de ellas es ser muy competitivas, porque la empresa que no tenga una buena competitividad en sus costos, en su producción, en su calidad, fácilmente va a salir del mercado. Parte de eso es la labor que ustedes hacen, el mantenimiento de los activos de una compañía. La maquinaria necesita producir al 100% de su capacidad. Aquí hago un pequeño paréntesis. En muchas operaciones ya ni siquiera es el 100%. Yo tengo clientes y conozco muchas operaciones en las que los equipos ya no trabajan al 100%, sino hasta al 100, 130%. Es el ejemplo, por ejemplo, no sé, un molino cementero, un horno, una trituradora, un clinkerizador, diseñado, por ejemplo, para 5.000 toneladas día y que esté trabajando a 7.000. Se le han puesto cambios, se le han arreglado sistemas para que trabaje más. Pero eso es lo que hacen las empresas más competitivas. Pero nosotros tenemos la obligación de, sin importar lo que la empresa quiera hacer con sus equipos, la obligación nuestra es mantener los activos funcionando bien. Otra cosa es la calidad de las piezas. Cuando una máquina no funciona bien, es posible que las piezas pierdan estándares de calidad. Ese también es nuestra responsabilidad. Las máquinas en óptimas condiciones producen piezas que cumplen los estándares establecidos. Muchas veces la pérdida del estándar de calidad de una pieza, de un producto que estamos fabricando, depende mucho de cómo, de la precisión de los elementos de los mecanismos de la máquina.
todo eso todos esos son partes de las que nosotros podemos predecir con un análisis de aceite y con otras herramientas pues, que vamos a ver. Lo mencionaba entonces el desgaste, y aquí voy a hacer énfasis en desgaste. La lubricación inició, el origen de la lubricación fue reducir fricción, hacer que las piezas se movieran fácilmente. El impacto que tiene el hacer que las piezas se muevan fácilmente es que evita el desgaste, porque las piezas no se están moviendo en superficies metálicas en contacto, sino en películas lubricantes. Cuando se producen por las fallas del lubricante o de lubricación contactos, pues van a perder precisión las máquinas, van a tener fallas, y esas fallas siempre van a impactar el objetivo de una planta productiva, que es precisamente esa, estar produciendo. Encarece los costos no solo de mantenimiento y reparación, sino también de producción, y las empresas dejan de ser productivas y, como lo mencionaba ahora, dejan de ser competitivas. Bueno, aquí hago una pequeña cuña de lo que representa la relación de móvil con el servicio completo que le damos a nuestros clientes y que también ofrecen nuestras compañías representantes como R&R Lubricantes. Nosotros no nos limitamos a tener servicios de alta calidad y complejidad y desempeño como el monitoreo del aceite. Para tener la cadena completa tenemos lubricantes de alta tecnología, productos líderes en el mercado, y en el que estamos enfocando nuestros esfuerzos en que sean de alto desempeño, que le den la mejor productividad al cliente. Ese es digamos, el objetivo en nuestros productos. Servicios de clase mundial como el que estamos hablando hoy, que se llama Mobilcer Lubricant Analysis, análisis de lubricante Mobilcer, y experiencia en las aplicaciones, expertos en el campo. Los ingenieros de lubricación, como mi persona y otro grupo de personas que trabajamos con la compañía de lubricantes móvil, y como los ingenieros de lubricación que tienen nuestros distribuidores como R&R Lubricantes, son personas que están entrenadas y que tienen experiencia en las aplicaciones de ustedes, de nuestros clientes, para sacar el provecho máximo de esos productos de alta tecnología y de esos servicios de clase mundial como el análisis de aceite Mobilcer. Bueno, Mobilcer como tal, aquí de pronto falta el loguito de Mobilcer, pero yo creo que ustedes lo conocen. Mobilcer es todo lo que tiene que ver con los servicios que ofrecen los lubricantes móvil, y específicamente el análisis de aceite Mobilcer. Es una plataforma que empezó a funcionar en el mundo hace un poco más de 2 años, que es la evolución o digamos una nueva versión de las antiguas plataformas de análisis de aceite que teníamos, y es una plataforma que se diseñó con los estándares más avanzados y con la tecnología más avanzada, sobre todo de comunicación e interactividad. La plataforma permite tener interfaces a través de computadores, teléfonos portátiles, tabletas, etcétera. Es decir, es de muy fácil acceso. Hay posibilidad de identificar los activos y de marcar esos activos con esa identidad que le da un código, y marcarlos con un código de acceso rápido, QR, que es ese cuadrito que ustedes ven ahí. También las muestras tienen una identificación con el QR, y en la plataforma se hace una relación muy sencilla entre la muestra y el activo. Se digitan unos datos, se envían al laboratorio, y posteriormente los usuarios van a recibir notificaciones por correo o directamente en la plataforma, notificaciones que contienen un reporte completo del resultado y un historial de este. En la misma plataforma va a estar todo el historial y almacenada la información relevante para ustedes conocer pues, cómo vienen desarrollándose sus análisis de aceite. En esta cadena falta algo muy importante, y es el laboratorio. El laboratorio Mobilcer que utilizamos nosotros es el de Bogotá. Para algunas pruebas utilizamos uno en Kansas, en Estados Unidos. Hay 5 laboratorios Mobilcer en el mundo. Kansas en Estados Unidos, Pernis en Holanda, Alejandría en Egipto, y en Beijing en China, y el de Bogotá, Colombia. Aparte de eso, hay otros laboratorios en el mundo que prestan servicio pues, a la plataforma Mobilcer. Pero una cosa importante es, los laboratorios nuestros son laboratorios especializados en análisis de aceite usado. No son laboratorios de pruebas estándares, que hay muchos, sino laboratorios especializados en eso, en comparar el aceite usado con el aceite nuevo y ver qué es lo que sucede en los equipos. Ok,
Mantenimiento predictivo. Como lo mencionaba al principio, la pregunta que nos tenemos que hacer es no qué pasó, sino qué va a pasar. Eso quiere decir predicción. Ver hacia adelante, ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay muchas herramientas de monitoreo de condición, medición de vibraciones, termografía, ruido, etc. Es posible detectar una condición que me va a generar una falla, una condición anómala de un equipo. Lo que yo tengo que hacer es aumentar ese tiempo entre donde la falla es detectable o una falla potencial, que es el punto P, y en el punto donde sucede la falla. La falla puede ser o una pérdida de funcionalidad de un elemento, de un mecanismo, o un paro general de la producción de la máquina, es decir, mi máquina se detuvo. Les pongo un ejemplo, si mi máquina es un camión, una pérdida de funcionalidad es que algún inyector esté funcionando mal y va a empezar a funcionar mal el motor, pero el equipo sigue andando hasta cierto punto y ya llega un punto en que no puede funcionar más y ahí se produce la falla. Mi camión dejó de ser productivo, paró. Las técnicas de predicción de la condición de los equipos lo que hacen es tratar de aumentar esa distancia entre P y F. Es decir, yo tengo que tener la potencialidad de irme lo más posible, alejarme lo más posible del punto de falla. Y eso va a hacer que la solución sea menos costosa y va a interrumpir menos mi productividad y el costo de reparación de mis equipos. La posibilidad de evitar esa falla entonces disminuye cuando más sea ese tiempo en el que yo pueda detectar mi condición anormal. Aquí voy a hacer una pequeña anotación. La condición anormal puede ser que no se esté dando todavía en la máquina, sino en algo relativo o ambiental o del mismo lubricante. Es decir, puede que yo no tenga una falla, pero tengo un aceite contaminado. Eso es un precursor de una falla. Y ese comentario lo hago porque el análisis de aceite entonces hoy se convierte en la herramienta que me permite aumentar ese tiempo entre P y F. Es decir, yo puedo con vibraciones detectar una condición anormal, pero cuando tengo una vibración ya hay una pequeña falla en mi equipo, ya hay un demérito en el equipo. O cuando tengo una variación de temperatura, también algo pasó en el equipo que haga que haya una fricción anormal, es decir, ya tengo un demérito en el equipo. El análisis de aceite, si se va a presentar un desgaste, ese desgaste lo voy a poder, antes de que el desgaste produzca una vibración o un aumento de temperatura, yo voy a poder detectar el material en el aceite mucho antes de que empiece a generar una falla. O puedo detectar la condición del aceite que haga que se pueda presentar un demérito, un mal funcionamiento en la lubricación. Entonces voy a detectar la falla incluso o la posibilidad de falla incluso antes de que se empiece a producir. Eso es lo que hoy en día hace al análisis de aceite la mejor herramienta para hacer predicción en los equipos, para hacer mantenimiento predictivo. En general, entonces, ¿yo qué hago con un análisis de aceite? Pues lo primero, lo que mencionaba, es detectar fallas potenciales o condiciones anómalas antes de que se empiece a presentar un demérito en el equipo y mucho antes de que la falla ocurra. Yo detecto una condición anormal, puedo planear una actividad que me evite que la falla se desarrolle o que la condición se desarrolle hasta llegar a una falla. Eso me ayuda a mejorar la durabilidad de los componentes. Me reduce los tiempos de paro no programados, es decir, lo que yo más quiero evitar en mi planta es que algo deje de producir. Si yo detecto con tiempo, pues programo una corrección y no va a tener ese paro no programado. Programo las actividades de mantenimiento eficientemente. Reduzco el consumo de lubricante y mejoro en general la productividad. Inicialmente, el análisis de aceite se inventó, por decirlo así, para yo saber cuándo cambiaba mi aceite, que es el punto 5, reduzco el consumo de lubricante. Yo veo si el aceite está bien, si está en buenas condiciones, si no está contaminado, etcétera, pues lo sigo trabajando. Hoy en día esa es, digamos, una de las menores beneficios del análisis de aceite comparado con lo que puede hacer una prueba de laboratorio, con lo que me puede decir de lo que está sucediendo en el equipo, porque los costos del lubricante son mínimos comparados con los costos de la producción de una planta.
Supongamos que estamos hablando de una bomba, de una explotación petrolera. Parar un pozo petrolero por una falla de una bomba es mucho dinero. O digamos, estoy hablando de un horno calcinador de una planta cementera. Que se detenga un horno implica costos altísimos en una planta cementera comparado con lo que puede valer un cambio de aceite. Entonces es secundario ya el tema del aumento de la vida útil del lubricante y se vuelve mucho más fundamental el análisis de aceite, toda la herramienta de monitoreo de aceite para predecir los deméritos, las fallas que vienen en camino y evitarlas con tiempo suficiente para no tener un paro de producción. Bueno, ¿qué medimos en un laboratorio de aceite usado? Básicamente medimos tres condiciones. Primero, el estado del aceite, es decir, el aceite está bien, puede seguir haciendo su tarea. Segundo, el estado del equipo. ¿Qué le está sucediendo al equipo? ¿Qué está produciendo? ¿Qué condición anormal tiene? A ver, el análisis de aceite a mí no me va a decir cuál es la condición, pero sí me va a dar unos hechos que me va a permitir a mí, como ingeniero de mantenimiento, como conocedor de mi equipo y como conocedor de mi aplicación, cuál es el estado de ese equipo, qué es lo que le está sucediendo. Es una herramienta, el análisis de aceite es una herramienta para yo saber finalmente qué es lo que sucede en el equipo. Y la tercera condición que me mide es la contaminación, que es diferente al estado del aceite. Cuando hablo del estado del aceite es si se ha degradado o no. La contaminación es si hay partículas, o perdón, si hay sustancias que no deben estar ahí y que han ingresado al aceite. Un comentario importante es que el análisis de aceite no mide el desempeño de los aceites. Para eso hay otras pruebas, que son las que ustedes usualmente encuentran, por ejemplo, en las fichas técnicas. Por ejemplo, una prueba de desgaste de 4 bolas mide la capacidad del aceite de evitar un desgaste en una superficie de fricción. Y otras muchas pruebas que se hacen para los aceites nuevos o que se hacen cuando se está desarrollando un aceite, que son pruebas de laboratorio o de banco. Las de banco son en equipos como por ejemplo un motor a gas que se pone a funcionar, un reductor, unos conjuntos de engranajes que se ponen a funcionar con un aceite en los que se mide el desempeño de ese lubricante. Para medir la condición o el estado del aceite, en los aceites industriales, les recuerdo que hay dos familias grandes de aceites, los industriales y los automotrices. En los aceites industriales se hacen estas pruebas: la viscosidad cinemática, que se mide en este caso a 40 grados centígrados, la oxidación, que es un deterioro del aceite, el TAN, que es una medición de la acidez del aceite. Hay unas pruebas avanzadas para aceites de turbina, RPBOT, colorimetría de membrana, la prueba Ruller, ultracentrifugado y otras pruebas como de emulsibilidad y prueba de espuma. En los aceites automotrices se hacen otras test de laboratorio, la misma viscosidad cinemática, pero los aceites automotrices no se mide a 40 grados centígrados, sino a 100 grados centígrados. La oxidación, que también se hace en los aceites industriales, nitración, que es una prueba específica para motores a gas estacionarios, no para los motores a gas convertidos de los vehículos, y el TBN, que es similar al TAN, pero en este caso no mide la acidificación del aceite, sino la reserva alcalina o la cantidad de sustancia alcalina que tiene un aceite. Bueno, entremos a cada prueba en específico. La viscosidad es la condición más importante de un aceite. Es la resistencia a fluir, es la manera como el aceite se mueve. La viscosidad es la que le permite a un aceite formar una película lubricante. Es muy distinto, para poner un ejemplo de ustedes, pues es un ejemplo muy básico pero valioso, cómo se mueve el agua a cómo se mueve la miel. En la medida que la viscosidad sea más alta, más facilidad tiene un aceite de formar una película lubricante, pero también es mayor su dificultad para moverse, que ambas cosas son importantes en un mecanismo. En los aceites industriales se mide la viscosidad a 40 grados centígrados. La viscosidad de los aceites
depende de su temperatura, es decir, hay una relación, aumenta la viscosidad, aumenta la temperatura, perdón, baja la viscosidad. Cuando vuelve a bajar la temperatura, vuelve a subir la viscosidad. Por eso se especifica una temperatura de medición, que para el caso de los aceites industriales es 40 grados centígrados. ¿Por qué puede bajar o subir la viscosidad de un aceite? En general, cuando un aceite se deteriora, la viscosidad no baja, como es la creencia popular, la viscosidad aumenta. Puede bajar entonces cuando se diluye con combustible, específicamente en los motores de combustión interna que trabajan con líquidos, la gasolina y diésel. Cuando algo del combustible pasa al aceite, el aceite se diluye, baja su viscosidad. Por contaminación con un aceite más liviano, por algún error, por alguna falla en el sistema de aplicación, etcétera, un aceite más liviano de menos viscosidad entra al aceite, pues va a bajar la viscosidad del aceite. Por craqueo térmico, esto es una condición muy anormal en los equipos industriales, sucede en equipos de alta temperatura o en equipos de transferencia de calor, o por corte del multígrado. El multígrado, el mejorador de índice de viscosidad es una sustancia que se le pone a los aceites multígrados que bajo algunas condiciones especiales se puede romper y hace que la viscosidad del aceite baje. Ahora, ¿por qué puede aumentar la viscosidad de un aceite? Básicamente, lo principal es por oxidación. Con el deterioro, con el ataque químico de oxígeno a las cadenas moleculares del aceite, la viscosidad aumenta. Igualmente con un aceite más pesado, es decir, si se hizo un relleno al mecanismo con un aceite de mayor viscosidad, por presencia de glicol, que usualmente es refrigerante de los motores de combustión interna, o por carga de hollín. Esto es una condición específica de los motores diésel. Ok, la otra prueba importante que se hace es oxidación. En general hay una prueba de laboratorio o un equipo de laboratorio que se llama la espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier. Este es un equipo en el que se atraviesa un rayo infrarrojo de luz a través de una muestra de aceite y la longitud de onda de esa luz infrarroja va variando y va a medir el equipo la cantidad de luz que es absorbida por la muestra y la cantidad de luz que puede pasar. Se hace un barrido por la longitud de onda y se hace una curva como la que ustedes pueden ver ahí. Hay una curva patrón que es del aceite nuevo y el equipo compara la curva patrón con la del aceite usado. Y entonces va a poder medir cuál es la oxidación del aceite, cuál es la nitración, que es otra condición de la que vamos a hablar, y otras varias contaminaciones o condiciones del aceite, como agua, deterioro de aditivos, hollín, etc. La oxidación como tal es un ataque químico que lo hace el oxígeno a las moléculas del aceite. El oxígeno, ustedes saben que es la sustancia más reactiva o el elemento más reactivo de la tabla periódica. Cuando el oxígeno está libre, él se quiere pegar de cualquier parte y por eso es que hay óxido de todo. Lo que hace es que el oxígeno atrapa una cadenita molecular de aceite y luego otra y luego otra y luego otra, formando unas cadenas más pesadas que hacen que el aceite se le aumente la viscosidad y cuando son muy pesadas empiezan a formar un lodo, que es lo que ustedes a veces encuentran en el fondo de los depósitos de aceite. La oxidación, aunque va a suceder en los aceites, no es normal que se produzca rápido. Va a depender de muchos factores, primero la calidad del aceite, la calidad de la base lubricante con la que esté fabricado, si es una base sintética, mineral y la tecnología de la base mineral, del tipo y calidad de aditivos que tengan y también de las condiciones operativas, de la temperatura y de la presencia de oxígeno, sea aire o sea agua. Ok, la nitración, que la menciono ahí en el último capítulo, es una reacción muy similar a la oxidación, pero que se da básicamente en motores de combustión interna que trabajan con gas, motores estacionarios originalmente de gas, aunque sea de motores convertidos, no es tan alta su incidencia. Resulta que la combustión del gas es mucho más alta en temperatura que la de los combustibles líquidos y esa combustión genera unos compuestos nitrados conocidos como NOx, que son óxido nítrico y óxido nitroso,
que cuando llegan al cárter, por paso por los anillos o por los sellos del turbo o por alguna otra situación del motor, se van a enfriar y se van a mezclar con el aceite, produciendo ese fenómeno de nitración. Químicamente es parecida a la oxidación, sus efectos son similares, aunque son mucho más drásticos, por decirlo así. Produce unos lodos pegajosos, adhesivos, y que van a empezar a generar barnices en los equipos. Entonces, esta prueba en general, FTIR, se usa básicamente para oxidación, nitración, agua, hollín, sulfatos y otros. Digamos que es una de las pruebas más avanzadas que tiene el laboratorio Movilser y es de una precisión muy alta. Ok. Otra prueba que se hace que mide el estado del aceite es el TAN. También se hace AN, que es número básico, o TAN, que es número total, perdón, ácido, o AN, que es número ácido. Esto lo que hace es medir la acidificación del aceite. El aceite se puede poner ácido o por una contaminación con una sustancia ácida o por la misma ataque de oxidación y nitración. La prueba de TAN en general en los aceites industriales es una medición indirecta de la oxidación. En los aceites sintéticos, por ejemplo, los de polialfa-oleofina, los móviles HC de la serie 600 y los móviles Rarus, se hace medición de TAN para medir la oxidación, porque la prueba FTIR que les comentaba ahora, cuando se hace en un aceite sintético, la longitud de onda de la oxidación del aceite es similar a la de la molécula de las polialfa-oleofinas, entonces la medición no es muy precisa. Entonces en los sintéticos se hace prueba de TAN. Las aplicaciones tienen valores diferentes de condena, es decir, hay unas aplicaciones donde el TAN puede subir más, en otras menos, dependiendo de los materiales, de la criticidad, de las temperaturas de trabajo, etc. El TBN es muy similar, pero no mide la acidificación del aceite, sino la cantidad de reserva alcalina, es decir, de sustancias básicas que hay en el aceite. Algunos aceites, específicamente, y tal vez el más importante, los aceites para motores diésel, tienen una sustancia básica que se llama reserva alcalina, y lo que hace es contrarrestar la formación de ácidos en la combustión. Los combustibles, específicamente el diésel, tienen azufre. El azufre es un precursor de ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, etc. Entonces en la combustión se producen esos ácidos y tienen que ser neutralizados por las sustancias alcalinas del aceite. El TAN ha perdido relevancia, perdón, el TBN ha perdido relevancia porque los combustibles que usamos actualmente en Colombia tienen bajo contenido de azufre, entre 30 y 50 partes por millón. Hace unos años, cuando teníamos 500 partes por millón, o en los años 90, cuando teníamos más de 3000 partes por millón, el TBN era la medición más importante del aceite en motores diésel. Hoy en día es prácticamente irrelevante. Es una prueba de titulación. Pongo en el TAN y el TBN ese comentario porque las pruebas de titulación son unas pruebas que se inventaron hace ya muchos años, que son unas pruebas mecánicas en las que se va agregando una sustancia al aceite con cierto diluyente, una sustancia que puede ser hidróxido de potasio o ácido clorhídrico, y se va midiendo su acidez o basicidad. Esas pruebas de titulación no son muy precisas. La repetitividad y la reproducibilidad son bajas. Repetitividad es que yo tengo la misma muestra de aceite y le hago 2 veces la misma prueba y seguramente los resultados no van a ser iguales o digamos hasta un 30% pueden ser diferentes. Y la reproducibilidad es si a la misma muestra de aceite le hago la prueba en un laboratorio diferente con el mismo método, va a ser la posibilidad de que el resultado sea igual es menor incluso. Las pruebas RPBOT son pruebas más avanzadas que se hacen específicamente para aceites de turbina. Los aceites de turbina tienen una condición especial, es que las turbinas de gas o vapor son equipos supremamente costosos, diseñados para que estén funcionando varios años sin parar.
Entonces yo tengo que saber cuál es mi condición del aceite para saber cuándo tengo que programar su cambio. Usualmente son cambios muy costosos porque estamos hablando de unos depósitos muy grandes, pero no tanto es el cambio del aceite, sino la necesidad de cambiar, de parar un equipo que produce energía por 2, 3 o 4 días mientras se hace su cambio de aceite. Esto ha hecho que se diseñen unas pruebas como esta que presento acá, que es RPBOT, en la que se hace una simulación acelerada del aceite en una cámara de vacío a alta temperatura con presencia de oxígeno y presencia de catalizadores. Se miden los minutos que tarda el aceite en oxidarse, se comparan con los minutos del aceite nuevo y se puede dar más o menos una predicción de cuál es el tiempo remanente de vida que le queda al aceite. Estas pruebas actualmente no se hacen en Colombia. Movilser las tiene en el laboratorio, para Colombia las tiene en el laboratorio de Kansas en Estados Unidos. Son pruebas que tienen un costo adicional. Se requieren muestras más grandes, aproximadamente de 1 litro, en unos envases especiales. Otras pruebas para medir el estado del aceite en turbinas. Prueba de demuchibilidad, mide el tiempo en que se separa una cantidad de agua. Secuencia de espuma, mide la cantidad de espuma que forma el aceite y el tiempo que tarda esa espuma en desaparecer. Colorimetría de membrana, se filtra una cantidad de aceite a través de una membrana y se compara el color final de esta membrana con unos patrones que me van a decir qué tipo de contaminantes o qué cantidad de contaminantes insolubles tiene el aceite. Estas también son específicas para aceites de turbina. La prueba Ruller mide los antioxidantes remanentes en el aceite. Los antioxidantes que se utilizan en los aceites de turbina son fenoles y aminas. Cada uno funciona en una etapa y de una manera diferente. La prueba Ruller mide el remanente de esos antioxidantes para determinar, digamos, en qué cantidad siguen siendo funcionales esos aditivos y en qué momento puedo yo prever que el aceite empiece una oxidación acelerada. Finalmente, para pruebas de turbina, el ultracentrifugado. Este es una prueba mecánica en la que se rota una muestra de aceite a 17.500 revoluciones por 30 minutos. Y en el fondo de la tubito en el que se rotan se forma un depósito, como pueden ver ahí las gráficas. Es una medición cualitativa de 1 a 8 que me dice qué cantidad de sustancias filtrables o no filtrables hay en el aceite que pueden estar generando barnices usualmente. Ok, entonces les mencionaba hace un momento que hay una medición que es el estado del aceite, que fueran las pruebas que acabamos de ver, y otra medición que es el estado del equipo. El estado del equipo hoy en día es mucho más relevante. Lo que yo hago es determinar los contenidos metálicos del aceite. Una cosa importante, estas pruebas de contenidos metálicos se presentan en contenidos que se llaman partes por millón. Algunas personas interpretan esto como partículas. Aunque físicamente son partículas, yo no estoy ni midiendo ni contando partículas, sino contenidos metálicos. Es importante también comentar, bueno, ese comentario importante lo hago ahora porque pues, está más adelante. Los contenidos metálicos son surgidos usualmente de contaminaciones o de desgastes de los equipos. Hay varios tipos de desgaste, los más comunes en los equipos industriales, en los equipos mecánicos y en los automotrices son los abrasivos. Los abrasivos se producen con sustancias externas que entran a contaminar el aceite, que son partículas usualmente más duras que los metales que componen la máquina, que pueden ser silicio o pueden ser las mismas partes generadas en algún otro desgaste que están haciendo abrasión, o sea, arrancando material de las superficies. Los desgastes adhesivos son contactos, microcontactos y microsoldaduras de las irregularidades de las máquinas, de las superficies de las máquinas. Lo que pretende un aceite siempre es separar
esas irregularidades, esas asperezas de las superficies. Pero hay momentos en los que esto no va a suceder, en los momentos de arranque o en momentos en que la lubricación o el lubricante no estén actuando bien y se producen desgastes adhesivos. Los desgastes erosivos, perdón, son los producidos por los fluidos, son los de menos incidencia. Y finalmente la fatiga. Los equipos en su funcionamiento están sometidos a cargas cíclicas. Esas cargas cíclicas hacen que las piezas se deformen elásticamente y esto va a hacer que se empiecen a formar unas pequeñas fisuras. Esas fisuras se van a juntar entre sí y con el tiempo va a suceder que quedan partecitas sueltas que van a salir de la pieza como tal al aceite o a los depósitos o a las superficies que rodean las piezas. Usualmente son las que ustedes pueden ver como los picados o los pitting de las superficies. Eso es lo que causa la fatiga. La medición de los contenidos metálicos se hace con un método que se llama ICP, es plasma inductivo, y usualmente se miden desgaste, hierro, cobre, plomo, aluminio, estaño, níquel, plata y otros, y contaminantes, los principales son el silicio, el potasio y el sodio. Bueno, ¿cómo funciona el ICP o el plasma inductivo? Este es un equipo de laboratorio en el que hay un plasma de muy alta temperatura. Esto es un fuego que se hace con argón contenido en un campo magnético. A esa llama o ese plasma se le inyecta, se le dispara una muestra de aceite. Esa muestra, al quemarse, al gasificarse, produce un haz de luz. Y ese haz de luz es analizado con un sistema que le dice a uno con una precisión del 3% qué cantidad de metales, perdón, hay en esa prueba, en esa sustancia. Es importante tener en cuenta que este método solamente mide, en este caso sí, partículas, contenidos que sean menores a 10 micras. Cuando son muy grandes, cuando son partecitas de más de 10 micras, el plasma no las alcanza a gasificar. Entonces, a veces tenemos comentarios de los clientes: oiga, yo envié un aceite que tenía limalla visible, tenía piezas visibles y el laboratorio me dice que no tiene contenido de hierro. Yo algún día le decía a un cliente mío: si usted me envía una muestra de aceite con un tornillo adentro, el laboratorio le va a decir que no tiene hierro, porque lo que hace este equipo es medir las sustancias que se están produciendo por los desgastes que les mencioné ahora: abrasivos, picados, perdón, erosivos o adhesivos, que usualmente son pequeñas. ¿De dónde salen las fuentes metálicas? ¿De dónde sale el metal? Como lo mencionaba hace un rato, el laboratorio a usted le va a dar hechos, que son herramientas para que ustedes analicen sus equipos. El laboratorio les va a decir: su muestra tiene hierro, tiene cromo, níquel, plomo, etc. Ya ustedes tienen que interpretar de dónde vienen y eso depende de su conocimiento de los equipos. Si yo tengo, por ejemplo, un motor diésel y estoy encontrando hierro en mi muestra de aceite, pues yo sé de dónde hay hierro en el motor, en las camisas, en las levas. Si lo que me está diciendo es que tiene plomo, pues el plomo, todos saben, viene de los metales o de las aleaciones o mezclas blandas que tiene los cojinetes del motor, los casquetes. Si es cromo, revestimientos de anillos, válvulas endurecidas con cromo. Si es cobre, pueden ser de los enfriadores de cojinetes de cobre, etc. Es importante que ustedes conozcan la metalurgia de sus equipos, porque eso les va a facilitar el análisis de lo que está sucediendo cuando tengan sus respuestas del laboratorio en contenidos metálicos. Contaminación.
Esta es la tercera medición que se hace en el aceite. Entonces pueden ser también elementos metálicos, silicio, vanadio, sodio y potasio. El principal, y yo creo que una de las pruebas principales que se hace en el análisis de aceite es el silicio. El silicio es el elemento sólido más común en la naturaleza. El polvo ambiental es silicio, el vidrio está hecho de silicio. Es más duro que el acero, en su forma natural el silicio es más duro que el acero. Entonces, cuando ingresa a un mecanismo, pues por pequeña que sea la partícula que ingresó, va a ser precursor de un desgaste abrasivo. Otras mediciones de contaminación que se hace son partículas, conteo de partículas. Esto es una medición de la, bueno, adelante la menciono. Hollín, PQI y otros contaminantes, agua, combustibles y refrigerantes. Ok, conteo de partículas. Es muy común oír hablar de la norma ISO 4406. Esto es un método de medición de las partículas que hay en un aceite. Estas partículas, aquí sí son partículas, pueden haber de muchos tipos. Son sustancias biológicas, restos de materiales de limpieza, desgastes de sellos, desgastes metálicos, residuos de los tambores, una cantidad de cosas que pueden estar en el aceite y que simplemente lo que va a hacer este método es contarlas y contarlas según su tamaño. Ese conteo entonces se da con un código de 3 dígitos que me dice la cantidad de partículas que hay de 4, 6 y 14 micras. Este método ha tenido unas variables que se utilizan en algunos equipos, pero el que sigue siendo más común es el de 3 dígitos. Hoy en día, y desde hace más o menos un año, el laboratorio de Mobilser tiene un método avanzado que se llama diluido, que es un método más preciso que el anterior, que era no diluido, que me da unos conteos en los que ya no se cuentan como antes, por ejemplo, pequeñas microburbujas o contenidos de agua incluso, pequeñas goticas de agua que están en el aceite. Este cuenta exactamente partículas sólidas. Agua, junto con el silicio, es uno de los contaminantes más dañinos en el aceite. Es muy fácil de ver. A partir de 0.05% el aceite empieza a presentar cierta turbidez. Hay muchos métodos de ver agua. El FTIR, el que mencionaba ahora, el infrarrojo por transformadas de Fourier, tiene resultados muy precisos. El método Carl-Fisher es un método químico muy usado en la industria por su precisión. Humedad en plancha caliente simplemente es con una plancha caliente en la que se siente el craqueo del agua cuando hierven sus pequeñas partículas, cuando explotan por su temperatura. Y hay unos métodos simplemente de agua libre o visible. PQI es una medición adimensional de contenidos de material ferroso, es decir, hierro o acero. Es un número que simplemente con un método magnético determina un equipito que no tiene pues dimensión, simplemente es un número, y que me va a servir, a ver, entre otras cosas, no tiene como una tendencia determinada, porque estos son partículas, lo que está contando son piezas, partículas grandes y pequeñas que hay en el aceite, que muchas veces cuando tomo la muestra captura unas y luego captura otras. En el PQI lo que yo tengo es que estar viendo la incidencia, el tamaño del número y las veces que se me presenta. Esto es una herramienta muy útil porque detecta muchas fallas que no tienen que ver con el lubricante incluso, sino que son fracturas, por ejemplo, que se pueden presentar en una pieza de una máquina. Ok, aquí están las fuentes de los elementos contaminantes: silicio, borio, potasio y sodio, los que mencioné que eran como los más relevantes. En este caso, silicio, potasio y sodio. El boro, usualmente cuando está como contaminante es porque viene de otro aceite que contaminó al aceite que yo estoy evaluando. Esta la dejo para el estudio de ustedes. Tengo un resultado de laboratorio y ahora viene entonces lo más importante.
¿Qué voy a hacer con él? El análisis de laboratorio. Entonces, de esas tres condiciones, el estado del equipo, la contaminación y el estado del lubricante, el reporte que me entrega MobilSer me va a dar tres condiciones o estados. Una es normal, que dice en su equipo no encuentro nada raro, su equipo está bien. Una frase que me gusta mucho de algunas personas que trabajan en el mantenimiento es: no todo lo que sea normal está bien y no todo lo que sea normal está mal. Es decir, la interpretación siempre va a depender del conocimiento de sus equipos y de sus operaciones. Repito, el análisis de aceite es una herramienta que les facilita a ustedes la interpretación de lo que está sucediendo. Otra condición es caution o precaución. Él está diciendo: aquí está sucediendo algo que no debería ser, pero que aún no es crítico. Pero usted tiene que hacer algo. Cuando usted tenga una precaución, no se puede quedar quieto. Usted tiene que ir a ver qué es lo que está pasando en el equipo, tiene que hacer otros análisis, otras revisiones, confrontarlo con otras cosas que estén pasando. Y alerta ya es más severo. Dice: aquí hay una cosa que no está bien y que usted la tiene que corregir antes de que suceda algo peor. Hay que tener en cuenta que depende mucho el resultado del laboratorio de un buen análisis, de un buen muestreo, de una buena toma de muestra. Cuando la toma de muestra no se hace adecuadamente, con una metodología adecuada, con equipos óptimos, es muy posible que yo tenga condiciones de alerta o de precaución sin que nada esté pasando en el aceite. Aunque cada vez es más poco frecuente que esto suceda, yo he visto, por ejemplo, gente que tiene en el área de lubricación los tarritos destapados listos para tomar una muestra, llenándose de polvo, llenándose de silicio. Como, pues, repito, esto cada vez es menos frecuente. Solía suceder antes. Bueno, este es el reporte de MobilSer. Ustedes lo reciben por email o está en la plataforma. Tiene un resultado general, que es el cuadrito de arriba. Por ejemplo, este está en precaución, está el título en amarillo. Si hay alguna precaución en cualquiera de las mediciones, el estado general del aceite es precaución. Y si hay alguna alerta en cualquiera de las mediciones, el estado general del aceite es alerta. Si no hay ni precaución ni alerta, él va a aparecer como normal, o sea, resultado general verde. En el segundo cuadrito hay una información de la cuenta, la muestra y el equipo. Ahí está diciendo quién es usted, qué equipo es este que está monitoreando, etc. Luego los detalles de la muestra, la fecha, las horas del aceite, las horas del equipo, etc. Luego los resultados del aceite y su contaminación. Luego del equipo están los metales de desgaste, los contaminantes metálicos, los resultados de los metales de aditivos. Aquí esto es útil para los que hacemos interpretación, porque nos sirve para verificar si hubo una contaminación, si hubo una confusión de los aceites, etc. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, del reporte aparecen las curvas de tendencias. Estas son unas curvas básicas en las que a primera vista uno puede ver que hay alguna variación, pero que hay que tener cuidado con su interpretación, porque si las variaciones son mínimas, digamos siempre estoy en 1, 1, 1 y en algún momento es 2, pues va a aparecer un brinco grande, pero tengo que analizarla finalmente en el contexto general. Ok, este es un diagrama de flujo en el que se les da como una idea de cómo hacer la interpretación del análisis de aceite. Es sencillo, también lo voy a dejar para que ustedes lo miren. Lo que siempre les recomiendo es tener una metodología del análisis. Revisen esta, hagan algunos ejercicios siguiéndolo, y esa metodología luego ustedes la van a aplicar intuitivamente. Lo más importante es que el aceite, el análisis de aceite, el resultado del laboratorio, insisto, es solamente una partecita de lo que ustedes deben ver en su operación. Ustedes que viven en el ambiente de las máquinas, saben que el operador a veces dice: esa máquina está sonando distinto, el humo está distinto, hay algo que no me gusta, incluso, mire, el olor cambió. En una máquina puede cambiar un olor por un cambio de temperatura. Es importante que ustedes conozcan el contexto de su equipo, qué sucede, hagan otras mediciones, vibraciones, estén pendientes de las temperaturas.
todas esas herramientas juntas son las que le van a dar el mejor resultado. Entonces el aceite en general, pues digamos que ha sido lo que hemos venido desarrollando. Me determina la condición de degradación del aceite, detecta condiciones anormales del equipo y ayuda a incrementar el desempeño. Es un recorderis de todo lo que hemos visto. Bueno, ¿cómo responder a los resultados? Con el comentario que les hacía, ustedes reciben el reporte y lo analizan ampliando la visión a todo lo que está sucediendo. Una cosa importante también es no solamente ver el resultado como una foto. Esto es lo que pasó hoy. Este es el resultado de mi última muestra. Tengo que ver el historial de la máquina. Es muy común que con el tiempo los valores de nivel de alerta y de precaución en algunas operaciones, el usuario, la persona que ya tiene experiencia en esto, lo cambie o dice, esto a mí ya veo que no me representa un demérito. Tuve la oportunidad de ver hace poco una operación en la que llevan muchos años viendo un TAN muy alto. Dicen, aquí ya eso ni le hacemos caso, porque sabemos que es una acidez que se forma con una sustancia que procesamos y que no me está deteriorando para nada los equipos. Entonces yo no puedo seguir teniendo en cuenta esa TAN. En la medida entonces que ustedes conozcan su historia y sus resultados y vean cómo van cambiando esas tendencias, Sabana también, digamos, va a mejorar la eficiencia de su herramienta de análisis de aceite. Finalmente, si yo voy a prever, lo que tengo que hacer es un diagnóstico. Tengo que ver a futuro qué es lo que puede pasar. En la medida que yo pueda prever mejor ese futuro, con todas las herramientas que tengo en la mano, voy a ser más eficiente en predecir lo que sucede. Importante el tema es que si yo estoy haciendo un monitoreo de aceite, tengo que tener unos objetivos y tengo que tener una metodología de que cuando tenga una alerta o precaución, automáticamente me exija hacer algo. Es decir, si yo recibo una notificación en alerta, tengo que tener las herramientas para producir un efecto después, para generar una acción. Eso se puede dar en su sistema de mantenimiento o en los procedimientos de su compañía, pero no puede ser que yo reciba una alerta y no pueda generar inmediatamente una acción para corregir o para determinar qué es lo que está sucediendo. Yo confirmo las condiciones de alerta, como lo vengo mencionando, verificando las condiciones del equipo, revisando el historial, en muchos casos obteniendo una segunda muestra. Muchas veces sucede algo que es tan irregular que yo digo, oiga, no, yo quiero tener un nuevo resultado, voy a verificar nuevamente cómo se tomó la muestra, voy a verificar que sí sea la muestra adecuada, porque se pueden confundir. Entonces tomo una nueva muestra y recibo el resultado. Eso usualmente hay casos en los que tengo que hacerlo muy urgente porque si el resultado que me está dando sí es verídico, si está pasando algo en el equipo, pues yo no me puedo tomar mucho tiempo en estar seguro de que eso esté sucediendo o no. Entonces, para confirmar la alerta, aquí pues ya lo he mencionado algo, los límites aplicados pueden cambiar según su operación. Hago aquí una salvedad importante. Movilser aplica unos valores de límites de precaución y alerta que, digamos, corresponden a la experiencia que tiene ExxonMobil en más de 50 años haciendo análisis de aceite, que han venido siendo ajustados con el tiempo, que dependen en gran parte de los fabricantes de los equipos, pero que en muchos casos los fabricantes de los equipos no determinan esos límites, entonces nosotros ya tenemos unos límites propios para aplicar en Movilser. Esos límites son sugeridos. Es importante que ustedes en la medida que conozcan sus equipos puedan modificarlos. Es decir, oiga, no, yo no voy a estar valiéndome 100% de lo que me dice Movilser, sino que yo quiero ser más estricto o incluso en algunos casos más laxo en los límites. Importante también es normalizar los datos. Algunos de los resultados de los análisis de aceite son acumulativos. Entonces no va a ser igual que yo tenga, digamos, 100 partes por millón de hierro en un aceite de 8.000 horas a un aceite de 1.000 horas.
Eso también lo tengo que ir revisando en mis propios análisis. Ok, interpreto los resultados de contaminación, valiéndome de qué es lo que proceso en mi planta, qué se puede estar generando en el sistema, si tengo contaminantes de fuentes externas, etc. Ya veo que se me está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar algunas cosas. Finalmente, estudios estadísticos son importantes. Ustedes con el tiempo tienen que empezar a hacer un análisis de las curvas de tendencia de sus equipos. Aquí a la derecha vemos un resultado de viscosidad de, no recuerdo cuántas muestras, pero son más de 400 muestras que se han hecho en motores de gas en una operación de bombeo de crudo. Con el tiempo yo sé qué es lo que va a pasar a futuro en el estado de mi aceite y esto me va a servir a mí mucho para tomar decisiones sobre las rutinas de mantenimiento. A la derecha veo un histograma de frecuencias en las que veo prácticamente que el 100% de las muestras con las decisiones de mantenimiento actuales que tengo están en un área verde, no han llegado a las amarillas que son precauciones o las rojas que son alerta, y eso me permite a mí con una certeza muy alta estadística tomar decisiones. Estas son curvas en las que analizo unas variables, aquí particularmente son PQ Index, que son contenidos metálicos ferrosos, cobre y viscosidad. Este estudio, cuando las personas venían detectando algunas fallas, no lograban ver la película completa, y cuando hicimos esto detectamos que por ahí entre el 2014 y el 2016 algo pasó. Como pueden ver en la mitad de la curva, hacia la derecha es muy diferente a lo sucedido hacia la izquierda, en las tres variables. La viscosidad no se nota mucho, pero ahí pueden ver que empezó a bajar la viscosidad frecuentemente y el promedio fue inferior, siendo el mismo aceite. El cobre aumentó y el PQI aumentó. Cuando se hizo un análisis exhaustivo de qué era lo que estaba sucediendo, los dueños de esta operación se dieron cuenta que en algún momento el combustible que usaban, estos también son motores de gas estacionarios, cambió de fuente y luego descubrieron que tenía unos contenidos de ácidos de H2S, que era lo que estaban causando las diferencias en el funcionamiento de los equipos. Bueno, en general, el mensaje es el análisis de aceite, el monitoreo de aceite es hoy en día la herramienta más valiosa para la predicción de las fallas que puedan tener los equipos en la industria. Nuestra invitación es a que hagan parte de los usuarios de MobilServe, que repito, es una herramienta nueva. Los que conocemos el medio y particularmente pues yo que estuve en el desarrollo de MobilServe, les aseguro que es la herramienta más avanzada que hay en el mundo y que cuenta con los laboratorios más modernos especializados en mantenimiento de aceite. Entonces los invitamos nuevamente a que hagan parte pues, de MobilServe Lubricant Analysis. Ok, muchas gracias. Los dejo en manos de nuestro moderador. Listo, Juan. Como nos comentabas, solo existen 5 laboratorios de móvil, ¿cierto? De MobilServe en el mundo, sí. Sí. Entonces, queremos escoger a 2 personas que estén participando en este webinar y los dos próximas conferencias para llevarlos con todos los gastos pagos al laboratorio de móvil en Bogotá. Entonces, por favor, no se desconecten, sigan participando en los siguientes webinars para que puedan ganar este premio, ¿vale? En este ítem vamos a solucionar algunas preguntas que tengan nuestros participantes, Juan. Ok. Entonces, por favor, escríbanos las preguntas que tienen y Juan nos va a ayudar a contestarlas. Entonces, aquí nos comenta Nelson Pérez, buenos días. ¿Qué consecuencias trae utilizar aceite mineral parafinado con alta viscosidad en un compresor de tornillo? Observación, en menos de un mes este aceite tomó un color negro. Ok, bueno, a ver, no es fácil determinar, digamos, con tan poca información qué es lo que está sucediendo. Todas estas cosas son complejas, hay muchas cosas que influyen en la operación de un equipo, contaminantes, temperaturas. O sea, solamente con esa información es muy difícil, pero le doy algunas sugerencias.
Lo primero que usted debe revisar cuando tiene un equipo es que su lubricante cumpla las especificaciones técnicas que le da el fabricante del equipo. Si usted tiene un compresor, entiendo, dijo rotativo no entendí, es un compresor rotativo de qué tipo, pero igual, si tiene un compresor rotativo reciprocante, en el manual hay una especificación de aceite que le está dando el fabricante, esa es la que debe cumplir. Usualmente, si yo me salgo de esas, puedo tener algunas deméritos o algunas fallas prematuras. Los compresores, por ejemplo, los de tornillo, compresores que hoy en día son máquinas muy precisas, muy eficientes, usualmente los fabricantes los venden con unos fluidos que ellos mismos venden. Son lubricantes en su mayoría sintéticos. En la marca móvil ya hay unos productos que son los móvil raros, que son de polialfa-oleofina oloceno, que es la última tecnología de polialfa-oleofina, que garantizan 24.000 horas. Pero aquí pues ya me estoy metiendo como en la cuña. Básicamente es cumplir lo que el fabricante le pide y tengan presente que no necesariamente tiene que ser la marca que él pide o la que él vende. Hay alternativas en el mercado para compresores. Una cosa importante, muchas veces el cambio de color de un aceite no significa que éste haya perdido su eficiencia de trabajo, que haya perdido su condición de ser adecuado para lubricar. Algunos aceites cambian de color, se pueden poner oscuros, se pueden poner rojizos y siguen funcionando bien. Lo que realmente le va a decir la condición del aceite es un buen análisis pues, de laboratorio. Finalmente, le sugiero que analice con su ingeniero de lubricación qué es lo que sucede en su compresor, porque como lo digo, pues es poca información para saber exactamente qué es lo que pasa. Espero pues que esté claro o si tienen algún otro comentario, pues también lo agradezco. Nos comenta Sebastián, si en un resultado de muestra se vuelve constante la presencia de cobre en un motor, pero sin que los demás niveles de desgaste y contaminación estén fuera de lo normal. Bueno, ok, el cobre en un motor, supongo que es diésel que me pregunta, si usted se pone a ver, si uno se pone a analizar, es muy difícil que se presente cobre de desgaste metálico en condiciones operativas buenas del motor. Posiblemente los cojinetes del pasador pues, de la biela sean de cobre, pero usualmente ahí las condiciones de lubricación son hidrodinámicas y es difícil que se presente un desgaste ahí sin que se presente, por ejemplo, plomo de los cojinetes de bancada. Cuando yo tengo esos tipos de resultados de cobre sin que haya otro tipo de elemento, el principal sospechoso son los sistemas de enfriamiento de cobre. Estos pueden sufrir ataque químico muy fácil. Incluso a veces cuando yo cambio de un aceite de una marca o de una tecnología a otra, se produce algo que es el leaching o el pasivado de la superficie, que es un intercambio químico de algunas sustancias del aceite con iones y con átomos de cobre, en el que el cobre asume o coge algunas sustancias químicas y suelta cobre, los intercambiadores. Entonces en el aceite empieza a aparecer cobre, usualmente eso desaparece luego de 2, 3, 4 cambios de aceite. A veces dura más, pero no es muy común. También le sugiero con su ingeniero de lubricación revisar si lo que tiene es un caso de pasivación del metal o si lo más digamos, peligroso, por decirlo así, es que tenga un desgaste de alguna pieza de cobre en un motor que es muy difícil que se dé. Sebastián nos dice que cómo lo debe atacar. En lo primero que piensa uno es en el enfriador de aceite, pero el equipo funciona normal. ¿Se debe bajar el enfriador? A ver, Sebastián está haciendo la pregunta de antes con que tiene plomo y zinc. Sí, el que, no, el que acabamos de responder. No, fósforo y zinc. Aparecen contaminantes como fósforo y zinc. Ok, bueno, sí. No, ese es Oscar, perdón. Bueno, entonces Sebastián, bueno, lo primero es determinar con su ingeniero de lubricación, es revisar, bueno, ¿ha habido algún cambio en el aceite que está usando? Porque usualmente si yo vengo usando el mismo aceite no me va a presentar esa pasivación. O si también el refrigerante está entrando al aceite. Si hay entrada de refrigerante al aceite también puede producir una pasivación de cobre.
Yo no he visto casos que se lleguen pues hasta bajar el enfriador a ver si está pasando algo, porque es que no va a haber nada. Si usted tapa un enfriador que tiene pasivación, no va a haber absolutamente nada. Simplemente que el cobre va cambiando de color. Eso también sucede cuando los intercambiadores están nuevos. Cuando ustedes ven el cobre nuevecito, es un color como pues color cobre pardo y se va volviendo como verdecito, como más oscuro. No, no, bajar un enfriador no le va a decir nada. Lo que tienes que seguir haciendo el análisis y mantener una revisión de lo principal es que no se presenten otros metales y que no se presenten vibraciones o malfuncionamientos del motor. Pero no creo que pues, bajar un enfriador le vaya a servir para nada, no va a haber nada. Perdón, Andrea, por ahí vi una notica que me pareció interesante. Alguien Sí, habla de señor. contaminantes como fósforo o zinc. Esa me parece interesante. Eh, los metales de aditivos más comunes son el fósforo y el zinc. También están el calcio, el manganeso, el magnesio, el boro, el molibdeno. Pero el fósforo y el zinc son los más comunes en la aditivación de los aceites. Cuando ustedes vean fósforo y zinc, o son parte del aceite o son contaminantes porque se le aplicó otro aceite al sistema. Eso es muy común. Y que se hizo un relleno inadecuado. Yo digo, es muy común cuando aparecen fósforo zinc que no son parte del aceite, que no son lo normal. Se hizo un relleno inadecuado con otro aceite. Es muy difícil que un equipo, pues, o sea, es casi imposible que un equipo tenga fósforo. El fósforo viene de aditivos de los aceites. Listo, Juan. Se nos está acabando el tiempo, son las 12:11. Como les comentaba, recuerden seguir participando en la conferencia y permanecer en ella, participar para nosotros escoger los dos ganadores para el laboratorio de móvil. Y recuerden que por participar en todas las charlas virtuales de nuestro ciclo de conferencia del Seminario de Flotas, usted podría acceder a auditoría a la gestión de lubricación, servicio de termografía, análisis de aceite usado móvil CERF, inspección de sistema de refrigeración y además podrá recibir un certificado de capacitación en productividad avanzada aplicada en flotas. Listo, Juan, eso es todo por hoy. Los esperamos en el próximo seminario. Les estaremos enviando la comunicación, al igual que las memorias de esta conferencia. Va a estar tanto en nuestro canal de YouTube como también les enviaremos un mail. Bueno, que pasen una buena tarde y feliz día.